Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángeles Polcela y volvemos con esta tercera y última sesión de esta unidad 4 donde continuamos analizando a las democracias. En la sesión anterior abordamos el problema de definición de las democracias. También hemos abordado los tipos de democracia. En esta sesión y a modo de conclusión vamos a tratar de dar un cierre con los principales aspectos que Dahl menciona en sus textos. Como habrán podido observar, Dahl va a intentar dar cuenta de la evolución e interacción entre la teoría y la práctica democrática. Para ello va a plantear una serie de interrogantes que las democracias van a dar distintas respuestas a lo largo de la historia. Las actuales democracias van a establecer un cambio fundamental de los dos pilares centrales de las democracias clásicas, que cuáles eran. Ya hemos mencionado la asamblea como instancia de discusión y de deliberación de los ciudadanos y la selección del personal que iba a ocupar los cargos en el gobierno por medio del sorteo. ¿Por cuáles piensan que estos dos instrumentos fueron reemplazados? Estas dos instituciones fueron reemplazadas por los partidos políticos y las elecciones periódicas. La política es interesante que ustedes puedan abordar en el texto de Dahl como la política, va a decir el autor, que es una construcción histórica originada en la Grecia clásica. Fue allí donde por primera vez se empieza a pensar lo político como algo específico, separado de la religión y como algo propio de la capacidad de acción de los hombres. Pero podría decirse que si los griegos inventaron la política, durante la Edad Media esta casi desaparece. Uno de los renombrados teóricos de esa época, San Agustín, va a presentar una visión totalmente desencantada con todo lo relacionado con lo político. En esa época se empieza a entender a la Edad Media como un proceso de inversión de categorías del mundo clásico, porque ya la manera de entender y de ejercer el poder político había cambiado. Con la modernidad, el problema que se presentaba, el problema que se planteaba, era que con el cambio del paradigma, si el orden social ya no era un designio divino, sino la voluntad de los hombres, la creación voluntaria de los hombres, entonces la pregunta que se hacían era sobre qué base se iba a fundamentar el orden social y la obligación política. ¿Por qué unos hombres deberían obedecer a otros? Las principales instituciones de este periodo premoderno de la representación fueron los parlamentos medievales, que con un peso político claramente desigual en todos los países van a convertirse en la instancia de representación política y representación corporativa y asamblearia. Claramente que esta representación corporativa y asamblearia era de los distintos estratos sociales, que en ese momento eran la nobleza, el clero y la burguesía. De esta manera, los parlamentos van a ser señalados como ese antecedente histórico de la representación política. Esta representación, este antecedente histórico surge con fuerza en Europa y en Estados Unidos a partir del siglo XVIII. Pero claramente el tipo de representación política va a variar como todo a lo largo de la historia, va a variar en términos de significado. Esto es importante que ustedes puedan verlo, porque no solo con el concepto de representación política, sino también con todos los distintos conceptos que hemos abordado en esta materia. Ahora, la representación política plasmada en el ideal que el representante va a representar en nombre de aquellos y claramente siguiendo sus intereses, es el núcleo central de la democracia
representativa y política. La democracia representativa es un producto de la modernidad y esto tienen que entenderlo a través de la lectura que hago. Les tiene que quedar bien en claro que la representación, la democracia representativa, no solo es un producto de la modernidad, sino que se va a caracterizar por la elección de representantes encargados de tomar las decisiones que afectan al total de la ciudadanía. Bueno, los invitamos a seguir en el foro y seguir debatiendo allí sobre todas las preguntas que surjan, no solo de la lectura, sino también de la profundización que ustedes van a hacer. Muchas gracias.